SER Podcast. En la mesa del análisis hoy, Marisol Hernández, buenas noches. Marisol, ¿estás por ahí? Aquí estoy, perdona, Aymar. No te preocupes. Daniel Fuentes, ¿qué tal, ¿cómo Aymar? estás? Buenas noches. Y a mi lado sigue Pablo Simón. Hola de nuevo, Hola, ¿qué Pablo. tal? Muy buenas. El chavismo y la oposición venezolana se disputan a esta hora en paralelo el favor de Donald Trump. Vamos a empezar en Washington, porque de un momento a otro va a comparecer en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos María Corina Machado, la opositora venezolana que se ha reunido esta tarde con Donald Trump. No sabemos cómo ha ido, porque ha sido a puerta cerrada. Aún no han dado detalles de lo que ha pasado ahí dentro. A la salida, María Corina Machado se ha acercado a un grupo de venezolanos que la estaban esperando y les ha dicho esto. Contamos con el presidente Trump para la libertad. Que cuentan con Trump para la libertad de Venezuela. Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Sí, María Corina Machado se ha marchado de la Casa Blanca tras una reunión de 2 horas y media con el presidente Trump y ante la prensa, en ese breve intercambio, se ha limitado a decir que la reunión ha ido bien y ahora se dirige o está ya en el Congreso para reunirse con legisladores y luego prevé, como contabais, comparecer ante los periodistas para, esperemos, explicar más detalles de su reunión y de su día en general aquí en Washington. Aún no tenemos reacciones ni impresiones de Donald Trump, pero la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en rueda de prensa ha explicado que el presidente tenía muchas ganas de que se produjera el encuentro. I know the president was looking forward to this meeting and he's was expecting it to be a good and positive discussion with Ms. Machado, who is really a remarkable and brave voice for many of the. Y ha calificado, lo escuchaban, a María Corina Machado de valiente y remarcable. Veremos, eso sí, si estas palabras tienen algún tipo de impacto en el futuro político de la venezolana, y sobre todo teniendo en cuenta que Trump ya la descartó para liderar el país tras la captura de Maduro. Eso en Washington, vuelvo contigo ahora, Sara, pero en Caracas está compareciendo en este momento Delcy Rodríguez, presidenta venezolana, y ha verbalizado hasta qué punto el chavismo acepta ya sin ambajes colaborar con Estados Unidos 12 días después de que Estados Unidos violara la soberanía venezolana para capturar y sacar de allí por la fuerza a Nicolás Maduro. Ha dicho Delcy Rodríguez que está dispuesta a ir a Washington y que hay que vivir con la contradicción histórica de relacionarse con Estados Unidos. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, en un discurso que iba a protagonizar Maduro el 5 de enero y que, según Delcy Rodríguez, estuvo preparando con él hasta 6 horas antes de su secuestro, la presidenta encargada ha sido clara: se forja una nueva política en Venezuela. Ha pedido a la Asamblea su apoyo y también ha pedido entendimiento para afrontar esas contradicciones en las relaciones con los Estados Unidos. Pero sobre todo, Aymar ha dejado este recado más o menos velado a María Corina Machado y a su visita a la Casa Blanca. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Mensaje claro a María Corina Machado y a su salida de la Casa Blanca. Y también ha hablado Aymar de esa comprensión. Sabe que hay algunas facciones dentro del chavismo que no acaban de entender esa relación tan directa con la Casa Blanca y por eso le ha lanzado este mensaje. No le tengamos miedo a la contradicción histórica. Hay una mancha en nuestras relaciones. Cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Ha asegurado también Aymar que esa contradicción histórica ya la tuvo Simón Bolívar con la doctrina Monroe, que hay que convivir con ello y que por tanto hay que ser prácticos en las relaciones con los Estados Unidos. Nico, gracias, buenas noches. Hasta luego. Claro, escuchábamos antes a la portavoz de Trump diciendo el presidente tenía muchas ganas de reunirse con María Corina Machado. Es que al mismo tiempo, la misma portavoz de Trump en la misma comparecencia ha dicho: es que Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que le pedimos, nos está dando todo lo que le pedimos. El secretario Rubio y la administración han estado en constante comunicación con la señora Rodríguez y otros miembros del gobierno interino de Venezuela. Han sido extremadamente cooperativos y hasta ahora han cumplido con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Simón, es ya espectacular en términos históricos. Es pasmoso ver cómo el chavismo y la oposición están compitiendo de forma tan explícita en público por la bendición de Trump. Pero yo creo que está claro que solo uno de los dos puede darle a Trump lo que quiere.
Es decir, a la hora de la verdad, lo que sabemos es que Trump está haciendo un descarnado cálculo coste-beneficio. Él quiere seguir una política de establecer un protectorado en Venezuela, él quiere seguir una política de extracción de los recursos naturales de Venezuela, él quiere seguir una política de enajenar la influencia de China y Rusia en el área de América Latina y por lo tanto también en Venezuela, y de paso también cortar suministros hacia la isla de Cuba. Por lo tanto, yo entiendo que más allá de los gestos y de la reunión que pueda tener con María Corina Machado, mientras que Delcy Rodríguez y el chavismo ahora mismo vigente sea capaz de asegurarle eso, al menos en el corto plazo, más allá de estas pequeñas políticas de liberalización que pueda seguir el régimen, con un elemento que no sabemos si acabar en una transición o no, es algo incierto, Trump seguirá apostando por esa vía. De hecho, yo creo que en el momento en el que Delcy Rodríguez ha calificado de mancha, ha dicho mancha, el hecho de que hubiera una operación militar para entrar violando tu soberanía y llevarse a tu presidente y a tu primera dama, y la haya calificado de mancha, eso ya nos está dando una prueba de hasta qué punto el chavismo ha virado al fait accompli, digamos, de que no tiene otra opción que plegarse a los deseos de Trump si quiere continuar en el poder. Marisol. Bueno, acepta la convivencia, ¿no? Yo creo que lo dejó claro prácticamente desde el principio y conforme pasan los días se consolida. María Corina Machado al menos inicia su campaña. Yo creo que era fundamental hacerlo, estaba escondida. Yo creo que ante los suyos tenía esa necesidad de dar la cara. Yo creo que 2 horas y media de reunión con Trump posiblemente han dado para mucho, pero a la espera de que ella dé más explicaciones. A la espera de saber si es mucho bueno o mucho malo. Bueno, no lo sabemos aún porque su frase que ha lanzado es muy ambigua, ¿no? Lo tenemos de nuestro lado, está con la libertad de Venezuela. Bueno, pues nos lo va a tener que explicar de manera muy pormenorizada, pues porque lo explicaba Pablo, o sea, no hay novedades hoy. Las novedades que tenemos, lo que sabemos es que la Casa Blanca le emite declaraciones totalmente en favor de Delcy Rodríguez, cada día más, y lo único importante para la oposición venezolana, que es saber cuándo va a haber unas nuevas elecciones, sobre eso dicen que no hay plazo. Ya medios americanos publicaron que había sido la propia CIA la que había recomendado a Trump que siguiera Delcy Rodríguez, porque garantizaba no solo el control del petróleo, que María Corina no garantizaba, sino también cierta paz social con el control del ejército y de la policía. Yo creo que ese informe, lo que defendía, sigue plenamente en vigor, y mientras eso no cambie y María Corina Machado pueda tener algo más de apoyo interno dentro del régimen, posiblemente no lo tendrá, pero un apoyo interno mayor que garantice a Trump los contratos que quiere firmar para el futuro y el control que quiere tener sobre el petróleo para el futuro, pues yo creo que no habrá elecciones libres. Fuentes. Un par de apuntes. Lo primero, yo creo que esto está muy lejos de ser una historia de amor repentino. Esto es un matrimonio de conveniencia puro y duro. Matrimonio de conveniencia puro y duro. Trump no tiene socios, Trump tiene intereses, ¿no? Aquel que sirva mejor a esos intereses, pues tendrá el beneplácito del monarca, el tiempo que sirva fielmente a esos intereses. El precedente de Elon Musk lo dice todo, financiador de su campaña electoral, amigo eterno durante 4 semanas, y a partir de ahí, pos ruptura, pues otra vez cada uno a seguir su trayectoria, ¿no? Por lo tanto, esto de buscarse el favor de Trump, bueno, en este contexto, ¿no? Y luego, en fin, lo de calificar esto de mancha es que resulta tan llamativo y tan ridículo al mismo tiempo que uno se pregunta si la mancha no viene ya desde antes del secuestro de Maduro. Es decir, aquí nos falta información, pero es cada vez más, no sé si sospechoso, vamos. En fin, yo creo que todo apunta a que esta operación, no voy a decir que tenga, por supuesto, el visto bueno de Maduro, pero desde luego que a sus espaldas, antes ya, todo indica que esto se estaba tejiendo desde antes, ¿no? Porque si no, en fin, este giro de los acontecimientos es inexplicable. Vamos a volver ahora sobre el tema venezolano en lo que tiene que ver con la derivada política en España, porque hoy se ha producido en el Congreso un debate muy relevante sobre cómo están las cosas ahora mismo entre el gobierno y la oposición, con Venezuela como terreno de juego. Como digo, vamos a volver ahora a eso, pero antes, en Washington, la portavoz de la Casa Blanca, la que acabamos de escuchar diciendo que muy bien María Corina y muy bien Delcy Rodríguez, la misma portavoz ha dejado claro hoy que Trump tiene toda la intención del mundo de retar a los gobiernos europeos
advirtiéndoles de que por muchos militares que manden a Groenlandia, su intención es quedarse con Groenlandia y que esa intención sigue intacta. Lo ha dicho esta noche la portavoz de Trump. No creo que las tropas en Europa afecten al proceso de toma de decisiones del presidente ni a su objetivo de adquirir Groenlandia, en absoluto. Trump responde así al hecho de que Francia y Alemania se hayan sumado hoy a los países nórdicos que están mandando militares, tampoco muchos, una cuestión simbólica, para reforzar al despliegue que Dinamarca tiene en Groenlandia. Macron se ha comprometido a mandar, además de esos militares, mandar medios terrestres, medios aéreos, medios marítimos. Como digo, es un envío simbólico de decenas de militares allí a Groenlandia, que es casi una manera de dejarle a Trump, sin ese argumento que utiliza Trump para explicar por qué se quiere quedar con Groenlandia, que es que los europeos, los daneses, tienen Groenlandia absolutamente abandonada de la mano de Dios y van a venir los chinos, van a venir los rusos, se la van a quedar. Entonces yo, Trump, tengo que hacerme con Groenlandia para protegerla, por intereses del mundo, básicamente. Bueno, pues los europeos están diciendo, nosotros la estamos protegiendo con este envío, por ahora simbólico. Vamos. Antonio Martín, buenas noches. Buenas noches. Sí, los países europeos intentan mostrar una imagen de unidad y de cierta fuerza, pero sin nombrar ni a Estados Unidos ni a Donald Trump. Mucha cautela en los mensajes y también muy medidos los despliegues. Hablamos de 8 países que ya intervienen en la operación en Groenlandia, pero entre todos no suman ni medio centenar de militares. Alemania incluso dice que participa para disuadir a Rusia o a China, es decir, una manera de intentar estar presente en el despliegue, pero al mismo tiempo de no molestar a Trump. El francés Macron sí que ha sido más contundente. Vamos a enviar a más fuerzas terrestres, marítimas y aéreas en los próximos días, ha dicho. No ha tenido problema en citarlos la portavoz de Putin, María Zaharova, que exige a Washington que deje de acusarles de intentar influir en Groenlandia. No hay pruebas de barcos rusos allí, pero lo cierto es que la propia portavoz sí que ha avisado de que si los intereses de Rusia en el Ártico se ven amenazados van a responder y que Moscú espera que se le tenga en cuenta en cualquier decisión sobre seguridad de un territorio del que más de la mitad de la costa es suelo ruso. Ante estos movimientos de algunos países europeos, España ha dado a entender hoy que se plantea también enviar tropas a Groenlandia, pero que la decisión no está tomada, o por lo menos no está tomada al punto de ser anunciada. Esto lo ha dado a entender la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha abierto esa puerta a mandar soldados a Groenlandia, pero también deja claro que nadie está pensando en entrar en un choque militar con Estados Unidos. El verdadero problema que se plantea en este momento es si realmente, vulnerando el derecho internacional, el ordenamiento jurídico, decidiera Estados Unidos incrementar su presencia y quedarse la soberanía de Groenlandia, sería un problema no tanto militar, porque efectivamente no nos vamos a engañar, no hay competencia militarmente hablando entre Estados Unidos y cualquiera de los países que podían tener una presencia, sino que sería un tema más bien jurídico, un tema de soberanía y cómo podría afectar a la OTAN el que un país miembro de la OTAN pudiera hacer un acto que sin ninguna duda es una agresión de su soberanía a otro país de la OTAN. Bueno, como digo, a esta hora de la noche, España no concreta si nuestro país también va a mandar militares a Groenlandia, como Francia, como Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, España prefiere ser prudente, es lo mismo, de hecho, que hicieron con la misión, recordemos, del Mar Rojo o con el envío de las tropas de paz a Ucrania. Lo cierto es que más allá de leer entre líneas, oficialmente no hay ninguna decisión tomada. España no sigue de momento la estela de otros países como Francia, Alemania, Suecia o Noruega. España por ahora no mueve ficha. Vamos a ver, vamos a ser un poco prudentes, vamos a esperar. Aunque es cierto que las próximas 24 horas pueden ser claves, pero el gobierno reclama que puestos a dar un paso, puestos a enviar tropas hasta Groenlandia, se haga bajo un paraguas internacional, es decir, que sea una decisión unánime, uniforme y coordinada entre todos los socios europeos. España nunca hace una misión sola, España siempre trabaja junto con sus aliados y por tanto no se ha planteado en ningún momento, ni en la Unión Europea ni en la OTAN, una misión como tal. Bueno, y en cualquier caso, no será una misión militar de disuasión, sino de vigilancia y reconocimiento, como precisaba y matizaba esta misma tarde la ministra
de defensa. Los países que han enviado no han enviado misiones militares, han enviado misiones de reconocimiento sobre el terreno, que no son misiones militares. La ministra Robles admite que la diferencia militar con Estados Unidos en Groenlandia es evidente. No hay competencia, dice, de ahí que España priorice la defensa del derecho internacional antes que movilizar a tropas españolas. En caso de que España decidiera mandar a militares a Groenlandia, en principio necesitaría los apoyos del Congreso. De momento el PP no se quiere posicionar hasta la reunión de Sánchez y Feijóo el lunes que viene en la Moncloa. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. El PP por ahora se mantiene de perfil y se agarra a esa reunión del lunes entre Sánchez y Feijóo para evitar posicionarse. No quieren hacerlo, dicen, hasta que el presidente les informe de la situación, porque ahora mismo no saben si existe una amenaza real de invasión de Estados Unidos a Groenlandia. Eso es lo que nos dicen fuentes de Génova. El PP se evita así, una vez más, cuestionar abiertamente los movimientos de Trump, al menos por ahora, aunque no son los únicos que están evitando posicionarse en un debate que incomoda también mucho a la izquierda. Sumar apela a la prudencia. Quieren estudiar primero la propuesta de Robles, ha dicho Yolanda Díaz, aunque sí exigen contundencia frente a Trump. Hay que actuar frente a la acción y en los golpes que el presidente Trump está llevando adelante. No somos vasallos ni somos un protectorado del señor Trump y, por tanto, lo que defiendo es que mi país ya lo está haciendo, reaccionemos, y Europa también. Desde Esquerra, Rufián ha criticado que se hable más de mandar tropas a Ucrania, que ni siquiera es miembro de la OTAN. Me sorprende que se debata sobre enviar tropas a Ucrania, que no forma parte de la OTAN, y en cambio no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que sí que forma parte de la OTAN. Me sorprende, es una contradicción. Aunque después ha querido aclarar que su apuesta es por la diplomacia, y la que sí ha sido tajante ha sido la líder de Podemos al calificar de sin sentido el envío de tropas. No va a valer de absolutamente nada, es una medida inútil. ¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el ejército norteamericano? Belarra ha pedido la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases americanas. Creen los morados que este último desafío de Trump es la prueba de que la alianza está rota. ¿Qué os parecen estos movimientos militares de la Unión Europea? ¿Mera gesticulación inocua? ¿Gesto simbólico valioso? Fuentes, empiezo por ti. Pues mira, yo creo que en el plano militar poco hay que decir, en el plano jurídico pues ha saltado por los aires todo, de manera que yo, en fin, aunque uno tenga que mantener sus principios, creo que no hay nada que esperar por ese lado, pero la cuestión simbólica sí me parece muy importante. Las imágenes son tremendamente poderosas, lo que es visual, lo que todo el planeta ve, y yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que la imagen poderosa de un grupo de banderas, de representantes de la soberanía europea que se ven atropellados por el uso de la fuerza, insisto, no hace falta llegar a una confrontación militar, pero que eso se visualice, que la toma de posesión de Groenlandia todos veamos y que quede ahí para la historia, que se ha hecho por encima de la voluntad y con el uso de la fuerza. Yo creo que esa imagen es poderosa y al menos la Unión Europea sí debería sostener esa imagen. Ya el mundo de las cosas que no van a pasar queda atrás. No iba a pasar el Brexit, Trump no iba a ser elegido, Rusia no iba a invadir Ucrania, Netanyahu no iba a arrasar con Gaza, Trump no iba a ser elegido una segunda vez, Estados Unidos no iba a intervenir en Venezuela. Bueno, ya está, ya sabemos que Estados Unidos sí va a tratar de hacerse con Groenlandia por el uso de la fuerza. Bueno, pues por lo menos que eso quede escrito y sancionado en los libros de historia, como mínimo eso. Marisol. Yo es que creo que este tema está muy contaminado por la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, ¿no? Y por la decisión de la coalición de voluntarios y la declaración conjunta que se firmó hace unos días. Entonces me parece que ha habido cierta confusión. Yo creo que la propia ministra ha contribuido a ello, ¿no? Pero el ambiente bélico que desafortunadamente vivimos en el mundo, pues también ha ayudado. O sea, yo creo que estamos hablando de maniobras militares, de misiones de reconocimiento que apenas, yo por lo que he preguntado, apenas tendrían presencia de numérica de militares españoles, muy pocos, y hasta donde yo sé no es necesaria, no sería necesaria por ser tan poquitos la autorización del Congreso. O sea, no se lo plantea el gobierno pedirla por eso, pero ni siquiera, como contabais, tiene claro todavía la decisión, porque
bueno, pues ahí tiene que ver el coste-beneficio. A diferencia de Ucrania, que sí que hay, digamos, 35 países sólidamente apoyando, no está todavía claro los apoyos de los que dispone Dinamarca. Esto es trágico, pero ni está claro el propio apoyo que le está brindando la Unión Europea, con muchas evasivas de la presidenta de la Comisión, ni hay un consenso a nivel europeo para apoyarles. Yo estoy de acuerdo con Fuentes, hay que hacerlo, hay que pelearlo, hay que plantarle cara a Trump. Los primeros que lo han hecho son los daneses y los groenlandeses, pero creo que para que Europa haga algo tiene que hacer falta un poco más de seriedad que estas maniobras militares de apoyo a quien se está sintiendo totalmente amenazado. Yo tengo la impresión de que el proyecto imperial de Trump intenta con el tema de Groenlandia casi matar dos pájaros de un tiro. Es decir, no solo la adquisición de la isla, sino incluso también la defunción de la OTAN, algo que, por cierto, es una aspiración de los sectores más duros del sector MAGA, que saben que algo así supondría de facto la disolución de la alianza y las implicaciones que tendría en términos de seguridad. Obviamente las consideraciones de seguridad aquí no juegan ningún papel. La relación entre Trump y Putin es excelente, podríamos decir. Existen bases americanas y ya sobre el terreno, podríamos estar hablando de un refuerzo de la OTAN ahí si se quisiera alguien sentar a la mesa, y eso podría ser una solución aceptable para todos. No quieren los groenlandeses, no quieren los daneses, no quieren los americanos Groenlandia. Es simplemente una obsesión que tiene que ver con el propio Trump y su entorno. Entonces, aquí los europeos nos vemos en la siguiente tesitura, y es que, y esto es un hecho indudable, los europeos han decidido que ante todo lo que quieren preservar es la OTAN. ¿Vale? Esto es lo que te están diciendo todas las cancillerías. Todas, menos Francia, que está gesticulando un poco más, pero todas quieren preservar la OTAN a cualquier precio, porque además también están pensando que a lo mejor Trump es una indigestión y en 2 años una administración distinta puede tener un gesto con la alianza diferente. Entonces yo creo que la operación de la Unión Europea ahora la podríamos bautizar la operación Pingu. ¿Sabéis? Pingu es el pingüino que se caracteriza porque primero no tiene una voz, sino que emite sonidos, y es lo que nos ocurre muchas veces en Europa. No tenemos una sola voz, tenemos varias, y segundo, somos de plastilina. Es decir, no tenemos capacidad real de disuasión. Si uno está mandando allí tropas es para incrementar los costes, ¿vale? Para que alguien no dé un paso en falso y lo haga. ¿Tenemos capacidad real de disuasión respecto a los Estados Unidos? Es decir, eso implicaría una acción mucho más contundente de la que se está empleando ahora. Es decir, tendríamos que dejar de lado a Pingu y sacar el oso polar, ¿vale? Es decir, tendríamos que... Pero obviamente no vamos a ese escenario porque el corolario lógico es que eso también implicaría la disolución de la OTAN. Y como nadie está en ese escenario, lo desgraciado es que estamos en una situación terrible porque tenemos a nuestro principal aliado en el que hemos subcontratado la defensa haciéndonos matonismo en el patio del colegio, no estamos dispuestos a asumir los costes que implica el enfrentarse a él, y ante esta situación casi uno ya solo pide que al menos la Unión Europea no pida disculpas cuando Trump intervenga en Groenlandia, porque ya empieza a ser una cuestión de indignidad. Y ojo que le pedimos a lo mejor a la Unión Europea cosas que no puede hacer, ¿vale? Porque no tiene competencias en defensa y corresponde a las capitales. Pero estamos en una situación de parálisis que es flagrantemente preocupante, ¿no? Por eso yo decía, Pablo, que puesto que la estrategia del oso polar no parece que tenga el respaldo ni la capacidad suficiente y no nos queda más remedio que jugar el papel del pingüino, al menos que ese coste en términos de imagen pueda ser algo mínimamente disuasivo. Yo pienso, por ejemplo, en la realidad que estamos viendo estos días en estas milicias parapoliciales en Estados Unidos y sus excesos contra el control de la población supuestamente inmigrante ilegal, etc. Esa realidad, si no la vemos, no tiene el mismo impacto que gracias a que la estamos viendo. Esos pequeños vídeos que son virales, esa realidad, esa lluvia fina, tiene un desgaste, por supuesto, en la comunidad internacional, pero también dentro de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que es una aspiración mínima, que es poquísimo, que no deja de ser seguir jugando al pingüino, pero que si la imagen es, joder, qué malo es Trump con los pingüinos, pues igual es lo único a lo que podemos ¿Pero tú crees aspirar. que llegaríamos a un escenario en el que tropas americanas abrieran fuego contra tropas europeas? ¿O que nosotros o que tuviéramos como los cascos azules en Srebrenica sentados viendo cómo se produce el genocidio? No, estoy exagerando muchísimo, pero entendedme bien. Que simplemente ocupen el territorio y no pase nada. Bueno, pero es decir, que igual que... Pero es que ya hemos visto que no tiene escrúpulos. No, pero que Venezuela la han conquistado
sin fuerza, sin realidad, sin fuerza. O sea, han entrado, han sacado a Maduro y ya tienen Venezuela controlada. O sea, que yo creo que la idea es obvio que quiere Groenlandia por encima de todo. Nos lo ha dejado claro y se los dejó claro ayer en la reunión a los daneses y a los groenlandeses. Pero no necesariamente igual estamos ante una intervención militar. Claro, nos hemos puesto todos en lo peor porque lo que hemos vivido, claro, porque lo que hemos vivido es tan grave y hemos vivido sucesos tan que no esperábamos que tenemos que estar en ese lugar, pero no necesariamente va a pasar. Claro, pero date cuenta, Marisol, que si los groenlandeses no quieren, si los daneses no quieren, los europeos no quieren, ¿qué más no quieren ser tampoco comprados? ¿Qué más alternativas le quedan a un Trump que ha invertido tantísimo capital? Bueno, pero al final lo que quiere Trump, ¿qué es? Lo decías tú antes, ¿no? Quiere los metales que hay ahí, las tierras raras, quiere todo eso. El petróleo, si se demuestra que también hay petróleo, y entonces lo que va a hacer es presionar hasta garantizárselo. Lo hizo ya con Ucrania, lo hizo con Zelensky. Antes de abrir la vía de un posible proceso de paz que todavía no hemos visto, le obligó a firmar contratos con las empresas americanas para garantizarse los minerales que necesita la industria tecnológica. Bueno, pues puede ser, pagar ¿no? Tributo. Claro, tributo exacto. al César para que lo ocupe. ¿Qué está haciendo Delcy? Mandar todos los barriles de petróleo que le exige Trump. Puede haber una posición intermedia, ¿no? En este caso también. Bueno, pues igual si firma contratos eternos, ¿no? Que satisfagan muchísimo a los empresarios que están a su lado y que son los que le están diciendo al oído que hay que conquistar Groenlandia, pues igual no tenemos por qué hablar de intervención militar. Por eso insisto que lo simbólico es muy importante. La superficie de la isla hace inviable una ocupación física, no la vamos a ver. Creo que hay 40.000 residentes, es decir, esto no hace falta un gran despliegue militar ni grandes medios. Esto va de que veremos probablemente pues una bandera de Estados Unidos clavada con la performance comunicativa. Va de eso, va de lo simbólico, porque la ocupación física del terreno, lo que quieran Estados Unidos en cualquier momento la puede ejercer de facto, más allá de que la comunidad internacional le reconozca o no la soberanía sobre el terreno. Pero quieren abrir una mina, la van a abrir. Claro. Quieren abrir otra base militar, la van a abrir. Pues porque yo lo valgo, ¿no? Pues no te metes en esta zambra, ¿no? Es decir, si ya puedes conseguir igualmente esos recursos como ya en su momento sectores empresariales lo hicieron en su primer mandato, ¿por qué entras a hablar de he visto esto en el mapa y lo quiero para mí y es vital? Es decir, el problema es este juego siempre en el que no hay un margen, digámoslo así, en el que haya un grado de grises, ¿no? Que si estuviéramos hablando de ese grises en seguridad o en economía o en contratos, estoy seguro que la fuerza irresistible de Estados Unidos podría conseguir todos esos objetivos. Pero yo tengo la impresión de que empieza a ser la obsesión de un hombre senil empeñado con esta idea de las áreas de influencia, como si estuviéramos hablando de la Europa de los años 30. Pero Pablo, y porque quiero pintar un mapa grande. Yo creo que hay algo tan sencillo en el fondo como esto. Quiero pintar un mapa grande. Quiero ser un presidente de Estados Unidos que deje como legado un estado de Estados Unidos más, con una superficie que me hace en el ranking, y yo creo que por aquí van lamentablemente los tiros, algo tan tonto, tan sencillo, tan pueril, como poner a Estados Unidos en el ranking de superficie de países más arriba de lo que está. Pero ese Pablo, es un sello y un legado. ¿no crees que lo tiene ahora mucho más fácil? Ahora lo tiene más fácil, el conseguir todos estos contratos lo tiene ahora mucho más fácil después de la enorme amenaza y de la enorme presión que está ejerciendo. Sí, en el margen, pero yo vuelvo otra vez a entrar en la psicología del personaje. Es decir, estoy de acuerdo que él es alguien que quiere obtener todos esos recursos, beneficios, etcétera, etcétera. No, pero que la manera de hacerlo Dame un segundo, chicos, porque está compareciendo ahora mismo María Corina Machado en las escaleras del Capitolio después de haberse reunido con Donald Trump. Sara Canals, corresponsal en Washington. Hola de nuevo, Sara. Hola, Aymar. Sí, rodeada de periodistas, María Corina Machado ha contado que ella y Donald Trump han podido conversar en esta reunión con calma sobre las expectativas y los sueños, dice, de los venezolanos en un momento tan difícil pero lleno de esperanza por los cambios. Cuenta que le ha transmitido al presidente el compromiso que hay en la sociedad para luchar para una transición que le permita no solo construir una democracia, sino atender a su gente, ¿no? Y aquí ha explicado que no se trata solo de libertades, sino también de liberación de presos políticos, garantías para la libertad de expresión, de movimiento, la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Le han preguntado también si el presidente Trump le ha dicho que la va a apoyar y ha contestado esto. ¿Qué te dijo el presidente? Dijo que la iba a apoyar. ¿Qué te dijo el presidente Trump, María Corina? ¿Qué te dijo él? En primer lugar, me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida
esto y más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de vuelta en casa y para que ello ocurra tiene que haber democracia. Bueno, insiste en la democracia y sobre todo sobre esta falta de respaldo. Aimar dice que no se trata de apoyar a una persona sino a un movimiento y luego también ha hablado sobre el Nobel de la Paz. Había mucha expectación para ver qué hacía en esta reunión María Corina Machado y ya lo sabemos, vamos a escucharlo. I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize. Ha confirmado que sí, que le ha entregado la medalla del Nobel de la Paz para darle un reconocimiento por su compromiso con la libertad. ¿Que le ha entregado la medalla? Vale. Sara, gracias. A vosotros. Es que, perdona, Sara, es todo. Es que estamos, todo está pasando y además yo entiendo que sí, que se la ha entregado por su compromiso con la libertad en Venezuela. Bueno, vamos, está clarísimo que Trump apoyar a María Corina Machado no la apoya. Es que, míralo, escuchad. Lo misma. No por trata de apoyar a una persona. Yo soy parte de un movimiento. La dije, le ha dicho que le va a apoyar y ella contesta, no se trata de apoyar a una persona. Yo soy parte de un movimiento. Aunque muy explícito no ha sido en su apoyo Donald Trump, Simón. No, desde luego que no. Bueno, ya hemos visto que esta analogía del tributo al César no iba tan desencaminada, ¿no? Muchas gracias por los servicios prestados, pero en cualquier caso insisto en lo mismo, mientras que el aparato coercitivo, la administración, la capacidad de extracción de recursos esté en manos del régimen chavista, yo creo que la participación de la oposición, por desgracia, es decir, la apertura hacia un régimen democrático, yo creo que sería desde luego lo deseable. Es algo que no es el plan prioritario. Acordaos que aquí en este mismo programa ya dijisteis que esto iba por fases, ¿no? Estabilizar el país, hacerlo eficiente y luego ya democrático. Estas fueron la secuencia que estableció Rubio. Bueno, lo de la democracia lo dejó para lo último, final. Precisamente por esa razón. Y sobre Venezuela se ha debatido hoy en el Congreso de los Diputados y ha sido, ha quedado clarísimo que es que la posición prácticamente en todo, pero también en política internacional y específicamente sobre Venezuela, entre el gobierno y el PP es por lo menos en este momento irreconciliable. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Si el pleno de hoy estaba planteado para explicar la postura del gobierno en la transición venezolana, no faltó mucho tiempo para ver las muchas diferencias que hay entre unos y otros sobre los acontecimientos de las últimas semanas. Si José Manuel Álvarez presumió de influencia y de gestión para liberar a los presos políticos venezolanos, estamos hablando con todos los actores destacados sobre la situación y los próximos pasos en Venezuela. Y, por supuesto, seguiremos hablando con el gobierno y con la oposición. Tanto PP como Vox pronto enmendaron la actuación del Ejecutivo. Fue Cayetana Álvarez de Toledo la encargada de exponer una crítica que pasó por acusar de connivencia con el chavismo, negar la gestión en la liberación de presos políticos en Venezuela o pedir rendición de cuentas a Zapatero. La política del gobierno se resume en dos palabras: inmoral e ineficaz. Infinito cinismo y cero beneficios. Salvo que por beneficio se entienda la perpetuación de la dictadura, claro. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. También la izquierda tuvo algún recado para el gobierno por su papel tras la intervención estadounidense. Señor Álvarez, repita conmigo, lo del otro día, independientemente de lo que se opine del señor Maduro, es un secuestro. Secuestro. Y en toda su intervención, usted no ha dicho ni una sola vez, ministro, la palabra Trump y la palabra Estados Unidos. ¿Quién atacó Venezuela? Y en una segunda intervención en la que Álvarez pasó al ataque, no dudó en afear a PP y Vox que no reconozcan a Delcy Rodríguez a pesar de la posición de Trump al respecto. A ustedes no les importa la suerte de los venezolanos y las venezolanas. Ustedes lo que quieren es importar a España la división y la polarización de Venezuela, no exportar unidad a Venezuela, que es lo que tiene que hacer España. A Delcy Rodríguez no la ha puesto donde está el gobierno de España, la ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos. Y todo ello, Aimar, a pocos días de las reuniones de Sánchez con Feijóo y otros líderes políticos, donde, entre otros asuntos, abordarán la situación en Venezuela. Gracias, Josué. Si uno se para a pensarlo, Fuentes, es muy duro que ni en este contexto internacional inflamable hasta el extremo sea factible un poco de unidad y de consenso entre los principales partidos sobre la política exterior.
Bueno, casi todo lo que estamos viendo en el caso de Venezuela es muy evidente, pero no solo en el caso de Venezuela, es una traslación de cualquier conflicto internacional a las mismas dinámicas de oposición, de confrontación, de polarización entre los dos principales bloques ideológicos en España. Esto no es nuevo, casi siempre ha sido así. Podemos repasar las posturas de los principales conflictos y casi siempre vamos a tener esta confrontación. Desde luego, muy difícil, por no decir imposible, cualquier tipo de acercamiento de posturas en este momento, que yo creo que además va para largo. Antes hablábamos del petróleo y de los intereses económicos. Yo creo que aquí, desde el punto de vista económico, hay una reflexión importante que hacer en cuanto que condiciona, sea cual sea el calendario de una futura normalización democrática del país. Es que las inversiones que Trump está reclamando, facilitando para grandes corporaciones petroleras del mundo entero, necesitan un tiempo para ser rentabilizables, necesitan un calendario, necesitan un proceso de maduración de esa inversión. El tiempo que dure esa decisión va a ser o un retraso de ese inicio de proceso o, opción B, un condicionamiento mayor para la normalización de la democracia en el país. Yo creo que por ahí vamos a ver probablemente también intereses de posicionamiento de parte entre unos y otros, a favor y en contra de este tipo de control de esta variable económica, ¿no? Simón Marisol. Sí, yo creo que sería un gran año, la verdad, por lo que hemos visto, ¿no? Hemos empezado a la grande, un gran año para la reconciliación de Sánchez y Feijóo. No podemos desde luego pedir a los Reyes Magos que se lleven bien, pero al menos que mantengan una cierta comunicación en temas de política exterior, que es fundamental. O sea, es verdad que nunca el presidente y el líder de la oposición se han llevado tan mal, pero tampoco es que se hayan llevado estupendamente bien, ¿no? en el resto de etapas anteriores. Pero yo creo que tienen que tener una mínima de interlocución en estos asuntos, porque están pasando cosas muy graves y además tiene incluso, bueno, lo hemos visto hoy, ¿no? Con la intervención de Álvarez de Toledo, tiene el PP una grandísima conexión con la oposición venezolana. Pues tampoco estaría de más, ¿no?, que ellos participaran, ¿no?, y hicieran de mediadores en lo que pudieran. A mí me hubiera gustado hoy que Álvarez hubiera dado más detalles de todos los pasos que está dando España. Me parece bien, ¿no?, que se haya planteado esa mediación. Me gustaría mucho saber qué se ha hablado con Marco Rubio, qué opina de verdad Estados Unidos sobre la propuesta española, pero creo que sería todavía más interesante si pudieran incorporar al PP, que actuaríamos como país de una manera pues mucho más sensata. Sí, también es llamativo hasta qué punto hemos hecho que la discusión nacional tenga que ver con Venezuela y Venezuela se haya vuelto política interna durante la última década. Y esto es verdaderamente llamativo, obviamente, porque también hemos visto cambios en la propia posición del gobierno de España. Por eso creo que también hay que poner las cosas en su justo término. España ha sido el país que más concesiones de asilo y refugio ha tenido, y eso se produjo en paralelo al reconocimiento por parte del gobierno de Sánchez de la presidencia de Juan Guaidó. Eso ha ocurrido y ha sido un momento de flujo. Lo digo porque el asilo y el refugio es justamente uno de los instrumentos políticos que emplean los gobiernos cuando le interesa favorecer determinados intereses, también desde la perspectiva diplomática. Y luego se produce un viraje en esa posición, fijaos, coincidente con la COVID-19, cuando las principales democracias, como necesitamos meter en la ecuación el petróleo venezolano, de repente rompemos el aislamiento, e incluso el propio Biden vuelve a ver también relaciones con Venezuela. Por lo tanto, a plantear posiciones tan extremas en un contexto en el que ha habido cambios por parte de todos los actores, yo creo que es equivocado. Y muchas veces aquí también se filtra el hecho de que las voces de la oposición venezolana han quedado muy incardinadas dentro de la derecha, el capital económico y mediático que viene también de Venezuela tiene posiciones muy claras, y entonces todo eso se entremezcla. Y cuando en ocasiones ves a colegas y a gente que respeto mucho de Venezuela hablando de política española desde coordenadas latinoamericanas, yo creo que se equivocan mucho. Igual que cuando nosotros hablamos de la realidad venezolana mirando solo nuestro pequeño terruño. Por cierto, hablando de Zapatero, la Fiscalía Antidroga le ha pedido a la Audiencia Nacional que rechace la querella presentada por Hazte Oír contra el expresidente del gobierno, al que acusaban de participar en una trama de narcotráfico y de blanqueo de capitales junto ni más ni menos que con Nicolás Maduro. El juez recibió esa querella de Hazte Oír, le pidió, como es procedente a la Fiscalía, que le diera su opinión. La Fiscalía le dice que no ve más que conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas. Isabel Vega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, era el magistrado Antonio Piña del Juzgado Central de Instrucción número 6. Lo que preguntó en concreto a la Fiscalía Antidroga era si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos. Y el fiscal le contesta que sí, que los juzgados centrales podrían hacerlo, pero lo que le pide es que haga todo lo contrario, que la archive directamente. La razón es que no contiene ni el más mínimo indicio de que Zapatero esté involucrado en los delitos de narcotráfico que Estados Unidos atribuye a Maduro. Tampoco de que forme parte del cártel de los soles, que ya ni siquiera aparece en la acusación formal contra el exdirigente chavista. Dice el fiscal que la querella busca una investigación prospectiva a partir de esa acusación formal de Estados Unidos y de una serie de informaciones periodísticas sin hechos ni bases suficientes como para abrir una causa. Por eso pide el archivo y avanza que si las diligencias siguen abiertas, recurrirá a la decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Vuelvo contigo, Vega, ahora a la Audiencia Nacional, pero sobre cuestiones judiciales. Hay un asunto que se le está empezando a complicar al PNV, que es el caso del Ayuntamiento de Guecho, uno de los principales municipios de Euskadi. La Ertzaintza entró ayer, por orden del juez, en el Ayuntamiento de Guecho, en las dependencias de urbanismo, para llevarse información sobre una operación que están investigando, que es el derribo de un palacete protegido para crear 12 viviendas de lujo. Ojo de negocio. Claro, tirar un palacete protegido son palabras mayores, pero lo que lo hace especialmente delicado políticamente este asunto es que la cooperativa que va a hacer esas viviendas de lujo y que por lo tanto va a llevarse un buen dinero es, entre otros, de 2 concejales del PNV en el Ayuntamiento de Guecho, que gobierna el PNV. El caso está bajo secreto de sumario. Ser Euskadi, Gonzalo Loza. Las últimas horas no están siendo fáciles en el Ayuntamiento de Guecho. Durante todo el día de ayer, la Ertzaintza estuvo registrando las oficinas de 3 de sus sedes, en especial la de urbanismo. Todo tras la orden de un juez para encontrar pruebas que avalen el trato de favor del personal municipal hacia esa cooperativa y, por tanto, hacia esos 2 concejales del PNV. Son Irantzu Uriarte y su pareja, Ignacio Uriarte, quien cogió una baja médica cuando estalló el caso a mediados del 24. 2 pesos pesados dentro de la Corporación de Guecho y que eran socios de esa cooperativa de construcción. Fuentes cercanas a ellos aseguran que habían reservado la planta baja con jardín del futuro bloque, una vivienda de lujo valorada en 700.000 euros en el municipio con pisos más caros de Vizcaya. La alcaldesa de Guecho intentaba salir del paso ayer, no atendió a los medios, pero sí publicó un vídeo en sus redes sociales. A día de hoy no le consta al ayuntamiento ninguna irregularidad en este expediente. Se ha tramitado con los controles habituales. Ha sido revisado por el personal técnico competente y cuenta con los informes pertinentes dentro del marco de legalidad. Advertía de que en caso de irregularidades actuará con firmeza, misma línea que la del presidente del PNV, Aitor Esteban, esta misma mañana. Vamos a ver cómo evoluciona todo y en función de eso el partido va a tomar las decisiones y desde luego nosotros ni nos va a temblar el pulso ni vamos a dudar. La oposición municipal ya ha pedido a la cabeza de la alcaldesa. Aquí el Partido Popular es el líder de la oposición, pero también el principal apoyo para que los nacionalistas y socialistas puedan gobernar con mayoría. Su portavoz es Eduardo Andrade. Sí, claro, el día que la investigación judicial avance y veamos lo que está pasando realmente o ha pasado en este ayuntamiento, las responsabilidades políticas habrá que pedirlas. Por su parte, Bildu lleva desde hace tiempo denunciando el derribo de más edificios protegidos como caseríos o casas indianas. Mikel Bildosola teme que solo sea la punta del iceberg. No sabemos qué puede ser, no sabemos si es un caso aislado, si hay más detrás de todo esto y estamos expectantes a ver lo que sucede aquí. Con este nuevo giro, la fractura dentro del PNV de Guecho es mucho mayor, a pesar de que la alcaldesa retirase responsabilidades a los concejales implicados hace unos meses. Bueno, decía que volvíamos a la Audiencia Nacional porque se está juzgando allí esta semana al comisario Villarejo por posiblemente uno de los asuntos más feos que le rodean, y mira que le rodea mierda. Pero este en concreto tiene que ver con una mujer que es la doctora Elisa Pinto y un empresario, Javier López Madrid, el yerno de Villarmir, que fue consejero delegado de OHL, que en otro tiempo ocupó titulares con el apelativo de Compi-Yogi. Bueno, Elisa Pinto, esta doctora, acusa a Villarejo de haberla apuñalado por orden de López Madrid. Pero aquí lo que se juzga no es el apuñalamiento en sí, que se juzgará. Pero lo que se está juzgando es el encargo, el supuesto encargo. El hecho de que el empresario recurriera supuestamente a Villarejo para amedrentar a la doctora
con la que había tenido una relación, digamos, cercana. Vega, esto es muy complejo, son dos juicios distintos, el encargo y el apuñalamiento. Sí, esa es una de las razones por las que todo es tan lioso. Los tribunales no se lo han puesto nada fácil a esta mujer, que lleva litigando desde el año 2013. En la Audiencia Nacional lo que se analiza es si López Madrid, como decías, contrató y pagó a Villarejo para acosar a la doctora Pinto, lo que podría ser un delito de cohecho porque el comisario estaba en activo. Pero queda otra parte de la historia que se juzga en febrero en Madrid y que sería el fruto de ese supuesto encargo, el acoso y hostigamiento a la doctora, que acabó siendo apuñalada cuando iba a subirse al coche con su hijo de 10 años sentado detrás. Pocos entienden que la Audiencia Nacional se haya negado a enviar la parte del cohecho a los juzgados de Madrid para que allí se viese todo junto. Pero es que en ese camino de esto es tuyo, esto es mío, la defensa ha tenido además muchas dificultades para acceder a documentos y pruebas. Vamos, un despropósito procesal, totalmente, por así decirlo. Vamos al fondo del asunto, Vega. ¿Qué se supone que ha pasado ahí? Pues los hechos se remontan a 2012, que fue cuando López Madrid conoció a Elisa Pinto en su consulta médica. A partir de ahí iniciaron una relación de cercanía que ella quiso ir relajando porque no le gustaba el cariz que estaba tomando la situación. Sostiene que López Madrid era un hombre muy poderoso que podía arruinarle la vida y que mantuvo las comunicaciones con él porque no veía escapatoria. Así van pasando los meses y íbamos entrando en una dinámica en la que mandaba WhatsApp por la mañana y si no los contestaba llamaba reiteradamente, y si no contestaba las llamadas, que está todo documentado en el juzgado 39, las llamadas incesantes, aparecía en mi despacho, y en marzo llegó a aparecer en mi despacho hasta una semana continuada y entraba. Se alargó esta situación más de un año, en el que Pinto empezó a recibir además llamadas anónimas amenazantes sobre ella y sobre sus hijos. En diciembre de 2013, López Madrid se presentó con un hombre en su consulta médica que le dijo, aunque era mentira en ese momento, que la había denunciado, y allí le hizo creer que la policía estaba ya encima de ella. ¿Pero por qué? ¿No era ella la que estaba siendo acosada, supuestamente? Pues esa es la clave. Ella dice que no acababa de entender lo que le estaban contando en esa reunión en su consulta. Y como parte de la conversación acabó filtrada a la prensa, con el tiempo en su entorno asumieron que había sido una especie de emboscada. La cuestión es que la versión de López Madrid es justo la contraria. Ante una avalancha de llamadas que estaba recibiendo yo, mi mujer, mis hijos y el círculo íntimo de amigos, y en una situación de absoluta zozobra personal. En el juicio lo que ha declarado es que era él quien estaba recibiendo esas llamadas incesantes y que no quería denunciar porque quería evitar un escándalo. Estaba convencido de que Pinto estaba detrás de esas llamadas y sigue convencido, aunque acabó denunciando y un juzgado lo investigó y lo descartó, ojo, en 10 años. De 2014 a 2024, que lo archivó definitivamente. Según dijo en el juicio, iba de farol cuando en la consulta de la doctora Pinto quiso pedirle que cesara en esa conducta que le atribuía. La cuestión es que el hombre que le acompañaba trabajaba para Villarejo. Que ya estaba tardando en aparecer Villarejo. Y es el centro del triángulo. López Madrid ha reconocido que acudió a él por indicación de un amigo para contarle lo que le estaba pasando, lo de las llamadas. Lo que niega es haberle encargado nada. Dice que Villarejo le escuchaba, que le daba algún consejo, como aquel día que le dijo que si iba a ver a la doctora tenía que tener un testigo y mandó con él a ese abogado suyo. Y Villarejo pues dice lo mismo. Hablo de que es un tipo muy pesado, que el hombre, yo entiendo que estaba muy tal, pero que al final me utilizó, digamos, como psiquiatra y se ahorró lo honorario, ¿no?, del psiquiatra. Porque... La cuestión es que no ha aparecido en la causa de la Audiencia Nacional ningún rastro de contrato, encargo o pago. Por eso la Fiscalía Anticorrupción, que peleó al inicio investigar este encargo en la Audiencia Nacional, acabó retirando la acusación y dejó sola a la abogada de la doctora Pinto, que es la única ahora que acusa. Y bueno, luego queda todo lo de Madrid. No, que eso es el apuñalamiento. Sí, hubo un primer aviso con un pinchazo en el hombro poco después de que ella denunciara y luego ese ataque con un objeto punzante cuando se metía en el coche con su hijo. Ella reconoció a Villarejo como la persona que la había agredido y eso que luego supimos que el comisario llegó a conseguir que todo un secretario de Estado le ayudase a eludir la rueda de reconocimiento. Es verdad. El juicio por más de 2 años de acoso, hostigamiento y la agresión, las lesiones, arranca en febrero y la defensa de Pinto viene señalando todo tipo de irregularidades en la investigación y en la tramitación de esa causa que explicarían que haya tardado 10 años en llegar a la vista oral. Ya se suspendió, de hecho, se iba a celebrar el año pasado. Sí, porque el abogado de López Madrid estaba malo, ¿no? Eso es, estaba indispuesto. Las defensas del comisario y el empresario lo que dicen es que todo esto se mantiene en pie única y exclusivamente por el testimonio de ella. Pero bueno, ahora habrá juicio y a ver qué pasa. Lo contaremos. Vega, mil gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Lo que hemos contado al inicio de Hora 25 es que la Fiscalía del Tribunal Supremo
ha archivado la denuncia que presentó el PSOE contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por supuesto acoso sexual a varias concejalas. Landaluce es un histórico del PP que dejó la militancia en el partido hace unas semanas a raíz de esta denuncia, pero no la alcaldía. Radio Algeciras, Rubén García, buenas noches. La Fiscalía señala que no existen en este momento diligencias de investigación activas al no apreciarse indicios que justifiquen continuar con el procedimiento, y tras conocerse la decisión, esta misma tarde, el propio José Ignacio Landaluce se ha dirigido a la ciudadanía a través de un vídeo en sus redes sociales en el que ha agradecido el apoyo recibido en estas para él duras semanas. Siento alivio, siento paz, siento tranquilidad, no solo por mí, sino por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo, por todos los que han estado a mi lado. El alcalde ha asegurado que la Fiscalía no ha visto absolutamente nada que investigar y ha afirmado que esta resolución no le va a parar, sino que le da más fuerza para seguir trabajando por Algeciras. Cabe recordar que a raíz de esta denuncia Landaluce dejó todos sus cargos en el PP y que actualmente es alcalde de Algeciras y senador independiente. Y ya sabemos quién es el abogado al que ha contratado Julio Iglesias para defenderle ante la denuncia por agresión sexual y trata de personas que sus dos extrabajadoras o dos de sus extrabajadoras han presentado en la Audiencia Nacional. Ya sabemos a qué abogado ha contratado, que es José Antonio Choclán, el abogado, entre otros muchos, de Víctor de Aldama. Miguel Ángel Campos. Julio Iglesias ha contratado para que le represente en la posible causa por agresión sexual y trata a dos de sus extrabajadoras al penalista especializado en pactos con la Fiscalía, José Antonio Choclán. Este letrado también representa en la actualidad al supuesto corruptor del caso Koldo, Víctor de Aldama, y ha defendido, entre otros, al conseguidor de la Púnica, David Marjaliza, al líder de la Gürtel, Francisco Correa, o a la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Choclán ya representó en 2023 al hermano del cantante Carlos Iglesias en una causa por fraude fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid, en la que resultó condenado al pago de cerca de 30 millones por no declarar la venta de unos terrenos, pero Iglesias quedó satisfecho porque evitó el ingreso en prisión que atribuyó a la pericia del abogado. Este hecho ha podido influir en la contratación por parte del cantante, según las mismas fuentes. Choclán intentará personarse ya en las diligencias preprocesales de investigación penal abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, aunque es consciente de que con toda probabilidad le denieguen el acceso hasta que un juzgado, hipotéticamente, ordene la apertura de una causa contra el artista. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches. A la espera de si hay caso o no hay caso, qué pasa con esa denuncia, el Gobierno ha anunciado esta semana que se plantea retirar la medalla de las Bellas Artes a Julio Iglesias, después de conocerse estas denuncias por agresión sexual. Se le concedió en 2010 y ahora el Gobierno anuncia que están estudiando qué hacen con ella. Se estudia todo y estudiar está muy bien, se estudia todo el rato querellas, dimisiones, medidas. Lo que es ridículo es anunciar que se está estudiando algo. Lo estudias en silencio, tomas una decisión y la anuncias. Porque cuando solamente te limitas a decir que lo estás estudiando, lo que haces es echarle gasolina a la hoguera. Anunciar que estudias retirar una medalla a Julio Iglesias horas después de una denuncia de agresión sexual, como gobierno es bastante irresponsable. Si tomas medidas en base a las denuncias que se hagan, ¿para qué necesitas la justicia? Estamos instalados en la mezquindad de los extremos. La presidenta de la comunidad cierra filas con el denunciado sin saber si son verdad o no las denuncias, le da igual. La ministra de Igualdad sale corriendo a decir que está estudiando la retirada de honores unas horas después de que se conociesen esas denuncias. De fondo la sospecha, de fondo en la superficie, la sospecha nauseabunda de que se está utilizando las simpatías políticas del cantante en la toma de posiciones. Es decir, las denuncias de agresión sexual son lo suficientemente serias, y estas lo son, como para desideologizarlas urgentemente. Aquí no hay tuyos y míos, aquí hay hombres y mujeres. Hay presunción de inocencia, hay una investigación en marcha y una denuncia que se tiene que estudiar. Lo ha hecho bien Feijóo, ha dicho que son denuncias muy graves, que merecen una investigación, y por supuesto el denunciado tiene derecho a su presunción de inocencia. No es tan difícil, el gobierno no puede estudiar nada todavía, y si quiere estudiarlo lo que no puede hacer es decirlo. Javois, un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Mencionaba Javois lo de Ayuso y ella ha insistido, es la primera vez que le pone voz a esto de yo contra Julio Iglesias no voy a ir. Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Considero que hay muchísimos otros temas
que están aquí, de los que sí nos hemos de responsabilizar. Por cierto, la diputada de Ayuso, del PP de Madrid, en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, ha tenido hoy un comentario asquerosamente machista contra la analista Sara Santaolalla en un programa de televisión en 4 en el que estaban participando las dos. Isabel Villar. Sí, ha sido en 4. Estaban debatiendo sobre un vídeo que la diputada del PP había publicado en sus redes sociales haciendo un baile para reírse de los comunistas tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. Santaolalla le ha dicho que al final lo que ha pasado es que la chavista Delcy Rodríguez sigue en el poder y ha pasado esto. Y resulta que os habéis comido y os habéis doblegado ante un poderoso más como es Donald Trump. Bueno, a mí me parece un análisis tan simplista. Pues como tus bailes. La verdad me da pena. Sara, para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí. Para simples tus fotos. Luego, a partir de ahí, si quieres, hablamos de todo lo demás. Para simples tus fotos enseñando los cocos. Esto lo ha dicho una diputada del PP de Madrid. Santaolalla le ha respondido así. La que quiere dar el carnet de feminista. Oye, no. Que una tipa choni y vulgar, tenga que insinuar que las mujeres cómo nos tenemos que vestir en el año 2026. Un cargo público tenga que decirnos a las mujeres cómo vestirnos, con jerseys, con tirantes o con faldas cortas. Por mujeres como tú nos violan en las calles. El presentador del programa ha ofrecido a la diputada retractarse de sus palabras, pero ella se ha negado. De hecho, es que nuevas generaciones del PP de Madrid están muy orgullosos con el comportamiento de esta diputada. Han subido a su cuenta de Twitter este vídeo en el que se ve a 2 personas llorando y el siguiente mensaje: Sara Santaolalla, en cuanto se le dicen 2 verdades a la cara. Fuentes, es que el tono al que está llegando el debate público, es que esta señora es diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Ya hace mucho hablando tiempo. De los cocos de una analista. Sí. Hace mucho tiempo que se han cruzado muchos límites y que al final tienen todos un punto en común, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados hasta las tertulias más beligerantes como las que acabamos de ver, que es el odio, ¿no? Porque este tipo de comentarios es que yo solo veo sentido si nacen desde el odio, desde el desprecio, incluso al adversario político, al contrincante, al rival, a esa persona o ese partido por el que estás compitiendo por un espacio político, por una idea, por un voto o por followers o por lo que sea, ¿no? Pero cuando llevamos esa competición que en principio hasta debe ser virtuosa entre ideologías políticas o entre planteamientos diferentes, y lo llevamos al odio y al odio personal, al odio encarnado en nombres y apellidos concretos, pues acaban sucediendo estas cosas. Dale, Marisol. Ay, no, me parece dramático, desde luego. Yo creo que ambas habrían sido totalmente capaces de contraponer opiniones y de defender con fervor sus posiciones, pero que en estos momentos, ¿no?, en pleno 2026 a una mujer se le ataque por cómo va vestida, me parece totalmente intolerable. O sea, eso no puede pasar. Y desde luego no justifico la pelea que han tenido, pero creo que ella, Sara Santaolalla, se puede vestir obviamente como le dé la gana y nadie tiene que decirle nada, y si le tienen que hacer algún reproche, pues se lo tienen que hacer evidentemente por sus posiciones políticas en este caso o por las manifestaciones que haga, pero no por los escotes que lleve. Intolerable. Sí. Vaya por delante que estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que es inaceptable atacar a alguien por su aspecto físico o por las fotos que se haga, etcétera. Pero me gustaría plantear algunas preguntas incómodas. La primera pregunta es: ¿cómo seleccionamos a la gente a la que le damos un micrófono? Esto es una primera cuestión que hay que reflexionar. Pero eso no nos compete. No, claro, obviamente. Pero es una pregunta muy pertinente. Es una primera pregunta, porque cuando hablamos de élites en sentido amplio, cuando uno está frente a un micrófono tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad porque eso irradia determinados contenidos, determinado conocimiento, determinada manera de entender la política. Y ahora le doy la vuelta también a esta pregunta. ¿Qué premia la gente cuando escucha tertulias o determinados contenidos? O sea, también estamos viendo una demanda que retroalimenta la oferta de este tipo de espectacularización a la hora de hablar, ya termino con el argumento, a la hora de hablar de cuestiones políticas. ¿O es realmente que nos hemos dejado deslizar por la pendiente de que esto, si no tiene morbo y tiene sangre, no merece la pena? Entonces, simplemente plantear las preguntas porque creo que es una reflexión que se puede hacer en voz alta y que merece la pena hacer, sin que yo tenga una respuesta evidente. Salvando las distancias, ese camino de ida y vuelta, bueno,
la vuelta, igual un poco entre comillas, pero la ida seguro que la hemos conocido. Yo lo viví, y los que tenemos ya algunos años, con Telecinco, con las Mamachicho, con todo aquel espectáculo que al final acabó siendo rechazado por una cuestión de audiencias, dejó de gustar, ¿no? Bueno, yo no sé si este momento político acabará muriendo de la misma manera y estos personajes, y ya no solo las dos personas de las que estamos hablando ahora por esta anécdota, sino extrapolamos, ¿no? Estas personalidades, líderes políticos tan histriónicos, tan personalistas. Dejadme hacer una diferencia clara entre la diputada que ha sido la que ha hecho el comentario machista y una analista que te puede gustar más o menos, pero que legítimamente está haciendo exactamente aquello para lo que ha sido llamada, que es para analizar el escenario político, con mayor tino, con menor tino, pero no tiene nada que ver que alguien te guste más o menos como analista o que una diputada haga semejante comentario machista. No. Sí, está claro que la cuestión de responsabilidades... Pero le han puesto el micrófono a esa diputada en concreto. Sí. Cuando habla de los micrófonos hablaba en sentido amplio. Vale, o sea, oye, quería dejar claro que no estamos equiparando exacto, eso yo creo una y es otra el punto de las partida. Protagonistas de este... Pero hay que reflexionar también sobre esto porque al final quien también es corresponsable de que esta situación se dé es quien está dirigiendo un espacio de debate. Bueno, yo creo que hay que reivindicar a los periodistas, no es porque casualidad que lo sea yo, y a los expertos, ¿no? Y bueno, pues más que nada porque yo a veces en algunas tertulias me encuentro con gente que tiene posiciones de parte, ¿no? Como ciudadana, como ciudadano que aspira a determinadas cosas, ¿no? Que apoya al gobierno porque le gusta su política social, ¿no? Que vale, me parece muy pertinente, pero creo que tiene menos interés que los que podemos analizar la información que tenemos, seamos expertos o periodistas. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, se confirman los cambios, tendremos que abrigarnos más a partir de mañana, sobre todo en el Mediterráneo, donde hoy se han alcanzado máximas de hasta 20 grados. Va a ser un día cambiante, ratos de sol, momentos de nubes, chubascos, y con el descenso de temperaturas, cuidado porque la cota de nieve en el centro y norte de la península se situará en algunos momentos por debajo de los 1000 metros, de manera que hay mucha atención en carreteras de montaña. Y esta situación derivará en mucha agua a lo largo del fin de semana. Aymar, ¿te acuerdas que no hace mucho hablábamos de la escasez de agua en los embalses de Cataluña? Sí. Pues para que te hagas una idea de cómo viene esta situación, están soltando agua para que pueda asumir toda la que puede caer a lo largo del fin de semana, porque insistimos, esta situación que primero nos trae frío, también nos traerá mucha agua en gran parte del Mediterráneo. O sea, lluvias durante todo el fin de semana en toda España. Más persistentes en la mitad este de la península, a medida que vayamos hacia el Atlántico, el Cantábrico o en Canarias serán más escasas. Perfecto, pues nada, hasta mañana, Carbó. A disfrutar. Un abrazo, adiós. Después de semanas de delirio en la red social X, lo que antes era Twitter, con infinidad de usuarios pidiéndole a la inteligencia artificial Grok que genere imágenes de mujeres en bikini a raíz de fotos con la cara de personas reales, ahora Elon Musk cede a la presión internacional y cancela esa función de su inteligencia artificial. La semana pasada ya limitó la creación de esas imágenes de semidesnudos a aquellas personas que pagaran la cuenta premium de Twitter, que esto fue una cosa, en fin, escandalosa. O sea, está mal pedir desnudos salvo que pagues la cuenta de Twitter. Ahora ya Musk anuncia que Grok no va a crear esas imágenes y asegura que está colaborando con la justicia de los países que lo están investigando. Pablo Anzola. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, en un comunicado la red social X anuncia básicamente que recula. A partir de ahora va a aplicar restricciones a todos los usuarios, incluidos los de pago, para impedir que Grok, su inteligencia artificial, genere esas imágenes de contenido sexual, esos desnudos no consentidos, incluso con menores, que ha estado permitiendo durante meses. Lo hace después de que Reino Unido le haya abierto una investigación. Decía la ministra de Tecnología e Innovación británica que Grok es un instrumento de abuso que se ceba con las mujeres, especialmente las menores. Y después de que la Comisión Europea, que le advertía este lunes de que está obligado a cumplir con la normativa comunitaria, le haya solicitado información para ver si viola o no la normativa comunitaria. En España hoy la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, decía que estas medidas son insuficientes. A mí me parece que todo lo que está haciendo la industria es absolutamente insuficiente, que está generando vulneración de derechos y libertades y que está siendo profundamente peligroso. El gobierno de España, hay que recordar, ha pedido también
piden a la Fiscalía que investigue a X por un presunto delito de abuso de menores. Así que en medio de toda esta ofensiva, hoy X reconoce por fin que esos desnudos fake son ilegales. Dice, por cierto, que está colaborando para identificar a los autores, todo a pesar de que lleva meses permitiendo una avalancha de contenido sexual no consentido a lo largo y ancho de su red social. Fuentes. Bueno, la verdad es que uno tiene a veces la sensación de que estamos siendo parte de una generación de ensayo-error, ¿no? Que está aprendiendo a vivir en un mundo en el que no nacimos, que nos hemos encontrado. Los que somos adultos pues tenemos más herramientas para hacer frente a este tipo de excesos, pero yo pienso sobre todo en los niños y adolescentes que no tienen estas mismas herramientas y que nacen ya en este mundo como nativos digitales, y que en cierto modo pues están siendo cobayas, ¿no? De un aprendizaje social colectivo, de ensayo-error, con daños que en fin, si a los adultos nos afecta, ¿no? Imagínate que cualquiera de nosotros pues aparecen fotos manipuladas, ya no digamos vídeos relacionados con temas sexuales o con otros que pueden ser igualmente dolorosos, pues qué no pasará con los niños, ¿no? Yo creo que esto es el principio todavía de un larguísimo debate de derechos sociales y regulación, de batalla por el poder, que tiene que ver también con cuestiones económicas, y en la que yo creo que todavía no hemos asistido al choque de trenes entre derechos sociales y libertad de expresión y intereses económicos y en fin, yo creo que estamos lejos todavía de llegar a un aterrizaje suave en esta materia. Ayer mismo había, de hecho, un caso judicializado en La Rioja de unos adolescentes que generaron imágenes de compañeras suyas desnudas con inteligencia artificial. Es decir, esto, como cuando hablábamos de lo del ensayo y error, tenemos que tener en cuenta las tremendas implicaciones que tienen para ellos y para ellas. Es decir, para ellas evidentemente porque son las principales damnificadas, pero para unos chicos que ni siquiera conocen esas herramientas, las utilizan como un elemento de escarnio y se arruinan su propia vida en el medio plazo. Entonces yo creo que esto invita a una reflexión social más profunda, lo cual también es enormemente problemático porque vivimos en un tiempo en el que todo el mundo tiene su propio ordenador en el bolsillo, que es su móvil, y entonces ya no hay espacios compartidos en los que pueda haber un uso comunitario de la tecnología, pero cuando hablábamos antes del pingüino y de en qué la Unión Europea es un pingüino y en qué es un oso polar, justamente la regulación es un oso polar. Y esto yo creo que nos lo tenemos que tomar mucho más en serio, sobre todo cuando tiene la cartera de competencia Teresa Rivera, que es un auténtico acorazado, desde la que se puede incidir y mucho en este tipo de cuestiones. Brasil se atrevió con Grok y con Twitter por lo que toca a la información y diseminación de delitos de odio en redes, y tuvo un impacto significativo en reducirlas. Bueno, la Unión Europea se tiene que tomar esto en serio. Justamente uno de nuestros grandes poderes, somos un área de 480 millones de habitantes. Podemos hacerlo y ya es hora que hagamos valer también ese poder para autoprotegernos. Hemos cometido ya el error del acceso a la pornografía que no se ha sabido controlar en el caso de los menores, y yo creo que no podemos seguir cometiendo también este error, ¿no? Y como la reflexión social todavía no es mayoritaria y no hay un rechazo o un conocimiento, ¿no?, sobre lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer, y muchas veces no llega a los jóvenes, yo creo que estoy de acuerdo que es fundamental legislar. Y además es que las grandes empresas, como es el caso de X, solo responden ante las peticiones que se hacen de echar marcha atrás cuando están viendo cuestionados sus intereses comerciales. Solo en ese momento es cuando acceden a no hacer lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que es fundamental la regulación, y cuanto más mejor, y sobre todo podemos poner la tecnología avanzada lo suficiente como para poner barreras tecnológicas, que haya cosas que no se pueden hacer, o que en determinados móviles que no tengan un acceso de personas mayores no se puede hacer. Yo creo que esto es fundamental. Somos más poderosos de lo que pensamos en este ámbito, porque todos somos conscientes de que la debilidad europea en el mundo de las nuevas tecnologías parte de que no somos los oferentes, no hemos sido los grandes creadores, no hemos sido los grandes desarrolladores de estas macroempresas que utilizamos todos en nuestro día a día.
pero nos olvidamos de la otra parte, si somos los demandantes, si somos Claro. el principal mercado mundial, no solo en número, sino en poder adquisitivo. Es muy golosa la Unión Europea porque somos 400 millones de habitantes con un poder adquisitivo alto a nivel planetario, por lo tanto, esa es nuestra fuerza. La debilidad es la de la oferta, bien, de acuerdo, ya lo sabemos, tratemos de paliarla, pero por lo menos utilicemos nuestra fortaleza. Oye, nosotros somos los consumidores, si quieres vender tu producto aquí, si quieres que lo sigamos consumando y nosotros queremos seguir consumiéndole de más razonable, pues habrá que ponerse de acuerdo en... Pero y las propias empresas, las propias empresas telefónicas podrían decir, oiga, si usted no cumple con la legislación imperante en Europa, por ejemplo, pues es que su aplicación no la voy a meter, no se va a poder bajar en el móvil. O sea que también hay debate, yo creo que para profundizar en ese sentido. Por cierto, hablábamos de las nuevas realidades a las que se enfrentan los chavales. En Sagunt, en Valencia, la policía está rastreando los chats en videojuegos de un niño de 9 años que murió en la madrugada del día de Navidad al caer desde un 7º piso. Los agentes están intentando comprobar primero si se suicidó y si en las conversaciones que tenía a través de los videojuegos Fortnite y Roblox sufrió algún tipo de acoso, abuso o si alguien le indujo a suicidarse. También están investigando su teléfono. Isabel Villar. La familia le ha dicho a la policía que su hijo no sufría acoso escolar en el colegio, que tampoco habían detectado antecedentes de autolesiones y que el niño no estaba triste o abatido, según cuenta hoy el periódico Levante. En todo caso, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ni la de una caída accidental ni la del suicidio. Por eso se han puesto a rastrear las redes sociales del niño y las conversaciones que el pequeño tenía en videojuegos como Fortnite para ver si ahí hay algún rastro de acoso, de abuso, de instigación a quitarse la vida. Los investigadores también han solicitado el volcado de los datos del móvil del menor para revisar la información que contenía. 11:13 de la noche, 10:13 en Canarias, y vamos a volver a Washington para confirmar que Trump, muy interesado con todo lo que le ha pasado hoy con María Corina Machado y su reunión, tampoco está, porque acaba de tener un acto sobre otra cosa y no ha dicho ni palabra sobre María Corina Machado, y lo que no queda claro a esta hora, o sea, sabemos que María Corina Machado le ha presentado, le ha intentado entregar su medalla del Nobel, pero no sabemos si Trump se la ha quedado o no. Sara Canals, hola de nuevo, Sara. Hola, Aymar. A ver, aquí en general los medios locales interpretan que sí, que se la ha entregado. Es verdad que ella, hay un poco de confusión, ¿no? Porque ella utiliza el verbo presentarle la medalla, pero luego ha explicado un poco la historia de cómo George Washington le entregó una medalla a Simón Bolívar y que hoy, ha dicho, el pueblo venezolano se la entrega a Donald Trump 200 años después. Este ha sido el momento. Le decía el presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. A ver, aquí deducimos, ¿no?, que la medalla, o sea, que se la ha entregado a Donald Trump y que, por lo tanto, estaría en la Casa Blanca. Pero es verdad que es confuso porque, claro, es un galardón, en primer lugar, que Trump lleva muchos años persiguiendo. Y, de momento, la Casa Blanca mantiene un perfil bajo. Estamos muy pendientes de la red social de Donald Trump, de Truth Social, para ver si hay alguna foto, algún intercambio de este galardón, ¿no?, que corrobore que realmente ha habido este reconocimiento, que se ha producido este reconocimiento en la reunión. Sea como sea, ella lo vende así, ¿no? Le ha presentado este honor, dice que lo ha hecho por su compromiso con la libertad en Venezuela, y en general lo más llamativo de hoy es que le ha quitado hierro María Corina Machado a la falta de respaldo de Trump. Ella dice que no se trata de apoyar a una persona sino a un movimiento, y ha contado también que en esa reunión le ha insistido en la importancia de luchar por una transición. Veremos si esto da frutos y en qué se traduce este primer encuentro. Canals, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Es de dignidad muy discutible todo este show patético del Nobel, ¿eh?
Menuda humilde, además que humildes, ¿no? Todos, es decir, yo heredera de Bolívar, Washington, Lafayette, y luego estamos Trump, y, no sé, en fin, yo creo que es un espectáculo lamentable, pero que yo creo que refleja muy bien el hecho de cómo se manejan los códigos con Trump. Trump es una persona de un ego desmedido, es decir, solo mediante la adulación extrema puedes dejarle satisfecho, y yo creo que le ha cogido en ese sentido bastante bien la medida María Corina Machado, ¿no? Las siguientes islas en el Atlántico más cercanas a Groenlandia es el archipiélago de las Islas Svalbard, que está también bajo soberanía noruega. Por lo tanto, a ver si se encapricha, Yo si fuera Oslo lo estaría mirando de reojo. Bueno, parece que ha empezado Corina Machado su campaña a todo lo grande, ¿no? No creo que tampoco que a Trump tener la medalla del Nobel le satisfaga mucho, la verdad. Vete tú a saber. Es que claro, es que vete tú a saber. Tener, no sé, que si lo gana él, sí, pero una vez que el enfado ya se consumó por no ganarlo. Sí, porque cuando le dijo que lo podría compartir, ¿os acordáis que también le dijo, lo podría compartir? No, pero él no quería compartirlo tampoco. No le gustó, entonces, él lo quiere para él. No sé, yo no. Y ni dándole la medalla, le da el apoyo, con lo cual va a tener que esforzarse más. Ya tiene el FIFA de la Paz, ¿no? Pues qué más. Claro, por encima, eso es verdad. El premio FIFA de la Paz. Creados profeso. Pero fijaos que una reflexión colateral, si me permitís, ¿qué edad tiene Trump? Es decir, él tendrá más de 80, ¿no? Es probablemente uno de los presidentes de mayor edad de los Estados Unidos. Creo que está a punto de los 80, creo. Vale. 79. Yo tengo la impresión de que tener a personas tan mayores al frente de un país que está obsesionada con el legado, con qué es lo que va a dejar a futuro, con cómo le va a leer la historia, tiene este tipo de contraindicaciones. Es decir, él ahora mismo es una 79, persona que quiere amasar. ¿No os dais cuenta de que hoy Putin, Xi Jinping, Jamenei, Trump, son todos de las mismas edades? ¿Pero quieres decir que entonces en su legado no va a estar Groenlandia, sino que va a estar la medalla del Nobel de la Paz? Lo digo que está obsesionado con este tipo de baratijas porque él está pensando en eso, en figurar en la Wikipedia, igual que se cambió él mismo como presidente encargado de Venezuela, ¿no? O sea, que es un tipo de psicología que escapa a lo racional, sino meramente a lo caprichoso. Dejar huella en los mapas como Putin. Yo tengo la impresión de que van por ahí los tiros, y no es inexplicable. A ver, sobre cosas que escapan a la psicología racional, lo que ha hecho hoy un tipo en un avión que venía de Turquía a España, a Barcelona, ha tenido que aterrizar de urgencia por un falso aviso de bomba de uno de los pasajeros. Resulta que este tipo ha cogido su móvil y en la opción que te da el móvil de compartir internet a otros, a crear tu propio circuito wifi, digamos, ha creado un punto de acceso wifi con el nombre bomba a las 9:30. Esto lo ha visto desde su móvil una de las pasajeras que iba a bordo, ha avisado a la tripulación, se ha montado la de Dios es Cristo y la broma ha terminado con un aviso de riesgo extremo, un caza del ejército francés escoltando el avión, porque todo esto ha sucedido en espacio aéreo francés, un aterrizaje de emergencia en el Prat con todos los cuerpos de seguridad y ahora la Guardia Civil está investigando quién ha sido el autor de esto. Alejandro Becerra. Un vuelo programado a las 9:22 que salía de Estambul con 148 pasajeros a bordo. A las 10:57 aterrizaba de emergencia en el aeropuerto del Prat. Inmediatamente era apartado a un lado de la pista y rodeado por bomberos, policía, Guardia Civil. Después, la noticia. Una falsa alarma de bomba en un avión comercial. En medio del vuelo, el piloto había activado el Mayday, la señal de emergencia, por una falsa amenaza de bomba a bordo. En medio del vuelo, el piloto había activado el Mayday, la señal de emergencia, por una falsa amenaza de bomba a bordo. Hace pocos minutos, un vuelo de la aerolínea Turkish Airways realizó un aterrizaje de emergencia. Aunque luego esa emergencia se ha rebajado, esto ha provocado que rápidamente 2 cazas franceses lo hayan escoltado. Los aparatos españoles de la base de Torrejón no podían salir por niebla. Es lo previsto en estos casos. Se crea una sala de crisis que dirige AENA con emergencias y las fuerzas policiales. Daniel Zamit es controlador aéreo y portavoz de EUSCA. Este avión en emergencia lo separamos, le damos más distancia con el resto de aviones a su alrededor que a un avión normal, y luego cuando ya están en las inmediaciones del aeropuerto sí que paramos el resto de operaciones, se suspenden temporalmente las llegadas a ese aeropuerto y las salidas. Ya en tierra, el grupo especializado de la Guardia Civil en explosivos ha hecho las comprobaciones pertinentes. No había nada, no era una amenaza real, pero los protocolos han funcionado. Todo a partir de esto. Bomba a las 9:30. Esta frase la había puesto, según El País, uno de los pasajeros en su dispositivo, en una red wifi abierta para que otros accedieran a esa red. Cuando otra pasajera lo ha visto,
ha avisado a la tripulación y ahí ha comenzado todo. La Guardia Civil ha comprobado todas las maletas y se ha descartado la amenaza. La comunicación en estos casos entre el controlador y el piloto es crucial. Pues molestarles lo menos posible y darles la mayor asistencia posible para que tomen cuanto antes, para que aterricen cuanto antes y con la mayor seguridad para ellos y para el resto de aeronaves que les rodean, claro. En ningún caso está contemplado que los cazas puedan derribar el aparato en este tipo de emergencias. Pero si el avión con una amenaza de bomba va siguiendo las órdenes del control, se ciña a lo que se le está diciendo, a lo que se le ordena y actúa bien, pues no lo va a derribar nunca un caza. Los 150 pasajeros han tenido que pasar también un control policial con perros de la unidad antiterrorista ya en el aeropuerto. Un portavoz de Turkish Airlines ha anunciado que van a emprender acciones legales contra el pasajero. También la Guardia Civil va a investigar lo que todo apunta ha sido una broma de mal gusto. Hay que ser mambrú, ¿eh? Claro, hay gente que tiene desequilibrios igual parecidos a los que tiene Trump, ¿no? Puede ser, porque... Es que lo mato. Yo te lo juro que lo hace. Quiero decir, claro. Imaginaos el trastorno que genera, ¿no? Pero vamos a ver, yo, en fin, es que me falta aquí, me estoy poniendo en la piel del viajero. Si eres tú el que hace la broma y sabes que se está montando la idea, claro. En el avión, no lo paras, no dices, no, perdonad, que porque se va a saber... Igual ellos no eran conscientes dentro, ¿eh? Puede ser. Que los pasajeros... Que el piloto no alertara para no generar pánico. Puede ser. No, pero que no hablaran con el presunto bromista, eso tampoco tiene mucho sentido, porque si te encaras con él, le preguntas y te explica que decir por megafonía que hay una bomba dentro es peligroso. Pero que no sabes quién es. Bueno, que no sabes quién es. Seguro que no. Seguro que hay un protocolo y estamos aquí especulando sin saber cuál es el protocolo. Por cierto, una cosa, seguro que también tiene una explicación, estamos aquí especulando, pero ¿nos ha llamado la atención que los cazas del ejército español no hayan podido salir porque hay niebla? ¿En serio? Los cazas del ejército que nos tienen que proteger no salen porque hay niebla. Bueno, cierro este paréntesis. O sea, que si hay niebla no hay guerra, ¿no? Porque seguro que hay alguien que esto nos lo puede explicar. Pero vamos. Oye, por cierto, esto de las falsas amenazas que terminan en el lío gordo, esto no es nuevo. Esto pasó algo muy parecido con un avión desde Londres a Menorca y el asunto terminó en la Audiencia Nacional. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches, sí, aquello también empezó como una broma cuando este joven británico nacido en la India se acercó en 2022 a la zona del check-in en el aeropuerto de Gatwick, le envió una foto a sus amigos en un grupo de Snapchat privado diciéndoles: de camino a estallar el avión, soy miembro talibán. Era una broma en el ámbito privado, pero ese mensaje fue interceptado por los servicios de inteligencia británicos mientras el avión volaba en el espacio aéreo francés, lo que provocó una situación muy parecida. Se activó una situación de alarma y se movilizó un Eurofighter del ejército español que escoltó al avión hasta su aterrizaje en Menorca. Todo acabó en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pedía para él una multa de 22.500 euros y una indemnización de 95.000 para el Ministerio de Defensa por los costes de la movilización del caza. Finalmente, el juez le absolvió porque, a pesar de que no se sabe por qué mandó ese mensaje, el joven ni remotamente podía suponer que la broma iba a ser detectada por la inteligencia británica y que iba a tener esas consecuencias. Y seguimos sin saber qué le ha pasado exactamente a uno de los 4 astronautas que han tenido que ser traídos a Tierra de urgencia desde la Estación Espacial Internacional, porque uno de los 4 ha sufrido un problema de salud grave que ha obligado a esa evacuación de la Estación Espacial. Es la primera evacuación médica de la historia de la Estación Espacial. Ha salido bien, la nave ha llegado bien, han amerizado bien, pero la cuestión, obviamente, pues por la privacidad médica, si no quiere que se sepa no lo vamos a hacer, pero la cuestión es qué ha pasado y si está relacionado con los 167 días que llevaban en el espacio, si esa enfermedad se ha agravado. Por eso, dice la NASA que van a dar más información en el momento adecuado. Javier Ruiz Martínez. ¿Y si la astronauta se ha quedado a bordo embarazada? ¿Y si el piloto tiene una crisis de ansiedad? ¿Y si el japonés tiene una enfermedad tremendamente viral o contagiosa? ¿O si el ruso se ha envenenado y ha estado a punto de morir? Ninguna de estas preguntas, como te puedes imaginar, tiene ninguna base. Ninguna. Pero se están lanzando al aire porque nadie sabe nada. Solo que la NASA ha estado preparada para hacer frente, ha dicho Jared Isaacman, a esta emergencia médica. No se ha contado nada más, dando lugar, como ves, a muchísimas especulaciones. De hecho, ha ocurrido algo curioso durante el streaming oficial de la NASA. El primero en salir ha sido el piloto, Michael Fink. Y al verle subir a la camilla, algunos han colegido que era él el enfermo, pero
luego se ha usado la camilla también para los otros 3 astronautas. La NASA ha repetido, entonces, 3 veces seguidas en el streaming esta frase. Again, standard procedure for any returns on Dragon, as well as... Que lo de la camilla era el protocolo habitual, así que 0 pistas, privacidad total para el enfermo. NASA y SpaceX han demostrado hoy, dicen, que están preparados para activar este protocolo sanitario en caso de emergencia, pero nos han hurtado del 90% de la historia de la que es ya la primera evacuación médica de la Estación Espacial Internacional. Gracias, Ruiz. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Gaza en los márgenes. Los ataques masivos israelíes en Gaza parecen haber cesado, aunque todos los días sigue habiendo muertos. Sin embargo, las condiciones de vida de los palestinos supervivientes continúan siendo desesperadas. Un reciente informe de una agencia de las Naciones Unidas denuncia que se han borrado décadas de desarrollo y que están en la ruina absoluta. La renta per cápita ha retrocedido 22 años, lo que no sucede más que en las guerras más exterminadoras. Ahora comienza la segunda fase del plan de paz firmado el pasado mes de octubre, cuyo punto más significativo es la creación de una administración tecnocrática que gestione cotidianamente el territorio, en sustitución de Hamás, e inicie la reconstrucción. Mientras tanto, Netanyahu ha comenzado el año vetando al menos a 37 ONGs que trabajaban en Gaza y Cisjordania y que además eran los ojos del mundo en esas tierras. Dada el hambre imperialista de Trump, el planeta no tiene más remedio que mirar también hacia otros lugares. Esperemos que, como en tantos otros momentos de la historia reciente, no llegue el olvido a los gazatíes, siguiendo la vieja fórmula de Joseph Conrad: la luz en casa, el corazón de las tinieblas en los márgenes. Punto y 25. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Bueno, nos vamos por hoy. Marisol Hernández, Daniel Fuentes, Pablo Simón, un abrazo enorme a los 3. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.